Los arcontes me siguen. Hola Raptor, a través de tu canal quiero compartir esta herramienta que me dio mi padre para combatir un problema que tengo hace ya muchos años. Desde joven veía sombras que nadie podía ver, escuchaba susurros a toda hora, pensé que estaba loca hasta que descubrí la verdad. Heredé una maldición, un don aterrador que me conecta con el mundo de los arcontes. Empecemos por contarte acerca de mi padre. Él me crió, pues mamá murió en un accidente de tránsito mientras visitaba la ciudad de Nueva York, cuando yo era una bebé, o al menos eso era lo que yo creía. Mi padre siempre fue como un iceberg, frío, distante, apenas visible en mi horizonte. Mi relación con él era una tormenta constante, donde las palabras que salían de nuestras bocas chocaban como relámpagos en el cielo oscuro de mi niñez. Sus ojos, más helados que una noche de invierno, apenas mostraban el más mínimo destello de emoción cuando me miraba. Parecía que siempre estaba luchando una batalla interna, una que yo no podía entender, y eso solo alimentó mi rebeldía cuando llegué a la adolescencia. Crecí desafiándolo, buscándolo su atención en cada rincón de nuestra casa, en Las Cruces, Nuevo México. Pero él siempre estaba sumergido en su propio mundo, en una nebulosa de sombras y secretos que yo no podía penetrar. A los 15 años, un problema más se sumó a mi vida, ya de por sí turbulenta. Comencé a ver espectros fantasmales. Para colmo, ellos se daban cuenta que yo los podía ver y comenzaron a acecharme, como si mi mente se hubiera convertido en un imán para lo macabro. Me sentía atrapada en un laberinto de oscuridad, sola, incomprendida, mientras las figuras etéreas se deslizaban a mi alrededor, lanzándome sus susurros helados capaces de perforar mi alma. Cada paso que daba estaba marcado por su presencia y por sus voces. La soledad y la tristeza se volvieron mis compañeras fieles, y mientras me hundía en ese macabro abismo sin recibir la ayuda de nadie, más espectros venían a mi alrededor. Una noche, la oscuridad se espesó más de lo común. Era como si el universo mismo hubiera contenido el aliento. Sentí un escalofrío recorrer por mi espalda, por mi espina dorsal, mientras la presencia de un espectro más oscuro y amenazante que todos los demás se materializaba frente a mí. Sus ojos vacíos brillaban de una forma sobrenatural, como agujeros negros devorando la luz a su alrededor. Un grito ahogado se atascó en mi garganta mientras sus garras etéreas se extendían hacia mí, envolviéndome en un manto de terror. Decía con voz hipnótica: «Ve a la ventana». Cada fibra de mi ser clamaba por escapar de su influencia, pero estaba atrapada en un rincón oscuro de mi propia mente. Los susurros de este ser abominable llenaban mis oídos y eran como una especie de tortura que me obligaba a obedecer. «Ve a la ventana», repitió. Vivíamos en el cuarto piso de un edificio del centro de la ciudad y sabía las intenciones del espectro que me hablaba, y yo lo estaba considerando porque ya no aguantaba más ese tormento. «Ve a la ventana», insistió. Mi corazón latía con la fuerza de un trueno mientras luchaba por mantener mi cordura en medio de tan terrorífica escena. Imaginaba al mismísimo infierno escupiendo a este demonio para devorar mi alma, y yo, indefensa ante su poder, empecé a caminar hacia la ventana. Mis pensamientos se nublaron con las siniestras sugerencias del espectro. Mis pies se movían como si estuvieran bajo un hechizo, acercándome peligrosamente al borde del abismo que se abría ante mí. Justo en el momento en el que mis dedos rozaban el frío cristal, una ráfaga de luz inundó la habitación y la figura de mi padre apareció para sujetarme de un abrazo, como nunca antes me lo había dado. Su presencia fue como un escudo contra la oscuridad. Sus ojos, normalmente helados y distantes, ahora brillaban con una determinación que nunca había visto en él, mientras me mostraba una gran sonrisa que me tranquilizó y me apartó de todo pensamiento maligno. «Maribel, ¿me escuchas? ¿Estás bien?» No había nada a mi alrededor. Los espectros habían desaparecido. Solo estaba ese momento feliz en los brazos de mi padre. «Sí, estoy bien, papá. ¿Cómo lo hiciste?» «¿Cómo hice qué, hija?» «Los espectros se fueron cuando entraste, papá». «Maribel, ¿tú ves a los arcontes? ¿Son como sombras que te hablan?»
¿Era eso lo que te llevaba al borde de la ventana? Sí, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo hiciste que se vayan? La cordura me regresaba poco a poco, y ante mis insistentes preguntas, a papá no le quedó otra opción que contestarme. No los veo, hija, pero tu mamá sí los podía ver, y me dijo que algún día tú también lo harías, porque todas las mujeres de su familia tenían esa habilidad. No me gusta nada de esto. Llevo algunas semanas tratando de no mirarlos. Sé que están allí y todo este tiempo me he hecho la disimulada, pero el de hoy sabía que podía verlo. ¿Qué son, papá? ¿Los llamaste arcontes? Sí, hija, se llaman arcontes. Son seres de otra dimensión que habitan también en este espacio, alrededor nuestro, pero sin comunicación ni contacto con nosotros. Para ellos, su alimento está en el aire, pero en realidad ese alimento proviene del dolor, del sufrimiento y la tristeza de los humanos de este lado. No sé por qué empezaron a aparecer en nuestro mundo para provocar suicidios, crímenes y guerras, cosas que generan más de esa energía que ellos consumen cuando nosotros vibramos bajo. Pero al mismo tiempo, también aparecieron seres como tú, hija, con la habilidad de verlos y expulsarlos de nuestra realidad. No entiendo, papá. ¿Cómo voy a ser capaz de expulsarlos de nuestra realidad si por poco me lanzan por la ventana con tanta facilidad? Si no hubieras entrado para ahuyentarlos, habría caído sin remedio. Yo no los ahuyenté, hija. Fuiste tú. ¿Qué? ¿Cómo pudo haber sido yo? Al poco tiempo de casarme con tu madre, ella me contó que poseía esta habilidad. Yo pensé que estaba bromeando, pero ella siguió insistiendo en esa historia, hasta que llegué a pensar que había perdido la cordura. Mi amor por ella era tan grande que decidí seguirle la corriente y escuchar siempre que me venía con sus historias de la guerra de los arcontes. A veces se iba de viaje con unas amigas y una tía de ella, y como era su único familiar que le quedaba, yo siempre le apoyé en sus andanzas. Papá guardó silencio unos segundos, como recordando los detalles para seguir contándome de mamá. ¿Qué fue lo que pasó verdaderamente, papá? ¿Qué fue lo que le pasó? En una ocasión, ella viajó desde aquí, desde Nuevo México hasta Nueva York. Me contó que como nunca antes había registrado múltiples incidentes con arcontes. Me dijo que ella sabía que yo no le creía, pero que agradecía la comprensión que le demostraba. Tú ya tenías 1 añito y medio. Fue cuando me explicó que había la posibilidad de que tú también tuvieras el don. Esto no es un don, papá, es una tortura. ¿Por qué no me advertiste? ¿Me hubieras creído? No, le contesté. ¿Qué pasó en Nueva York? Bien, deja que te cuente lo que me dijo antes de partir. Me dijo que te cuide mucho, que intente hacerte feliz siempre. Me contó que los arcontes le huyen a la felicidad. Son incapaces de ver a alguien feliz. Un ser humano feliz se vuelve invisible ante ellos. Con el don que tú tienes, puedes ver a los arcontes, pero ellos no a ti. Después de que me dieron la noticia de su muerte, perdí las ganas de vivir. Entonces, tú te convertiste en mi único motivo para seguir en este mundo. Pero en mi estupidez, intenté que no te faltara nada y exprimí mis energías trabajando y no entendía por qué cada día nos llevábamos peor. Solo quería que estuvieras aquí, no necesitaba nada más, le dije llorando. Lo sé, ahora lo entiendo y lo siento mucho, no puedo cambiar eso. ¿Qué pasó con ella?, le pregunté. La tía Beatriz fue la única que regresó de ese viaje. Me contó que estuvieron peleando por varios días con una horda de arcontes que pretendían desestabilizar la ciudad para generar desconsuelo, tristeza, desolación y miedo entre todos sus habitantes. Poco a poco las compañeras de tu mamá caían ante el esfuerzo, pero en su compromiso era tal que ella decidió pelear hasta el final. Yo no estuve allí para evitar que saltara por la ventana. Sí, uno de esos seres malignos aprovechó el agotamiento de tu madre por tantos días de pelea y la arrastró a la muerte. Eso fue lo que pasó. No fue un accidente de coche como te dijimos cuando fuiste creciendo. Unos días más tarde, varios edificios se derrumbaron en esa ciudad. Supuse que, si eran capaces de provocar algo así de horrendo, se había hecho demasiado poderosos, pero solo estaban encontrando mucha gente triste y desesperada. Vi unas lágrimas bajar por las mejillas de papá. Lo abracé porque él había hecho lo suficiente por acompañar a mi madre a pesar de la gran carga que significaba nuestra habilidad, y porque le agradecía el hecho de intentar criarme solo, sin un manual que le indicara qué hacer en caso de arcontes.
También entendí que cuando mi padre apareció en mi habitación, evitando que saltara por la ventana, fue mi felicidad al sentir su abrazo la que había ahuyentado al arconte que intentaba eliminarme. Sí, eran más fuertes y ahora venían por mí, pero yo tenía la herramienta para combatirlos. Al día siguiente, al terminar la tarde, salí con mi padre a comer afuera. Creo que era la primera vez que compartíamos una cena juntos. Así de rotos estábamos. No los veo, papá, le dije emocionada. Eso significa que estás feliz. Tu madre decía, mientras estés en ese estado, no se pueden acercar a tu zona de influencia. Prueba intentando aplacar tu felicidad, pero no llegues a la tristeza, y entonces lo podrás ver, pero ellos no te verán a ti, me dijo. ¿Qué cosa tan rara hizo de aplacar la felicidad? ¿Acaso se podía hacer? Solo se me ocurrió pensar en mi madre. Fue instantáneo. El recuerdo de haber vivido sin ella me puso en el estado del que hablaba mi padre. Aplaqué mi felicidad, pero no llegué a la tristeza. Allí estaban. Eran horrendos. Ahora los podía ver bien, porque ellos no notaban que yo estaba allí, observándolos. Su apariencia fantasmal, sus ojos huecos, que resaltaban como los del que me atacó en mi habitación, sus garras, la oquedad de su boca. Me fijé en todos los detalles y hasta en su manera de acercarse a las personas para susurrarles en el oído. ¿Cuánta gente triste iba por ahí, vulnerable a estas criaturas? ¿Cómo son? ¿Estás bien?, me preguntó mi padre. ¿Cómo supiste que los estaba viendo?, le pregunté. Bueno, estás a punto de exprimirme mi mano, hija. Era cierto, estaba apretando la mano muy fuerte, seguro que por la impresión de que daban las criaturas. La respuesta de mi padre me provocó una carcajada tan natural que las disfruté, y también noté cómo los arcontes se alejaban de nuestro alrededor, un poco torpes por no saber lo que estaba pasando. Se van, papá. Mi risa los hizo huir y no me vieron. Bien, hija, ahora ya sabes cómo funciona esto. Pero, ¿qué podría hacer yo sola contra ellos? Son muchos. Fácil, hija. Debes multiplicarte, dijo mi padre. En esa época no entendía la magnitud del mensaje de papá, pero ahora que soy mayor y que él ya no está conmigo, veo las historias que publicas y sé lo que debo hacer. Compartir este relato para que todos los que escuchen los susurros de los arcontes sepan cómo hacerse invisible ante ellos. El miedo a veces puede ser paralizante, pero la valentía y el amor son fuerzas más poderosas que nos permiten enfrentar a cualquier desafío, incluso aquellos que provienen del más allá. A veces las conexiones más fuertes se forjan en las experiencias más inesperadas y